Hola, soy Joana Zapata, estudiante de Derecho de la institución universitaria Visión de las Américas. Hoy vamos a hablar del análisis de un capítulo del autor Beccaria. El capítulo a analizar en este caso sería el de los procesos y las prescripciones. Les voy a leer un apartado para que puedan entenderlo. Conocidas las pruebas y calculada la certidumbre del delito, es necesario conceder al reo el tiempo y medios oportunos para justificarse, pero tiempo tan breve que no perjudique la prontitud de la pena, que como dejamos sentado es uno de los principales frenos de los delitos. Beccaria, de un lado, habla que las leyes deben fijar ciertos tiempos que sean prudentes para que el reo pueda presentar sus pruebas y sus argumentaciones y poder ser juzgado. Pero también habla de los delitos que son considerados graves, donde no se podría aplicar o no recomienda este tipo de prescripción. Bueno, y basándonos en lo que dice Beccaria, quiero contarles una historia de un escritor, es una novela de un escritor checo llamado Franz Kafka, en su libro El proceso, donde él cuenta que una persona se da cuenta que lo están investigando. Él empieza a averiguar cuál fue el delito que se le estaba acusando, qué pruebas tenían, y nunca le dijeron ni por qué delito, ni por qué lo estaban investigando. Al final la persona muere en el cumplimiento de su sentencia, nunca tuvo un debido proceso, nunca conoció qué estaba pasando con su caso, y esto se puede evidenciar y se puede vivir en algunos momentos. Algunas personas pueden sentir que se han cometido injusticias y sabemos que en las cárceles actualmente hay personas que están cumpliendo penas que no les corresponden. Otra historia que también va al tema fue de un estadounidense que hace más de 13 años cometió un robo a un banco. Esta persona tuvo el proceso, fue condenada y luego el abogado iba a interponer un recurso y se dio cuenta que había un error en el proceso y él no estaba cumpliendo la pena en prisión. Él literalmente estaba fuera, tranquilo. ¿Qué pasa? Él habló pues con la persona implicada y le dijo que pues ya en este caso era mejor que se desapareciera. Él se fue, comenzó una nueva vida, consiguió un trabajo honesto, honrado, consiguió una familia, y después de 13 años el gobierno se dio cuenta del error y empezó a buscarlo para condenarlo, y en ese momento se encuentra en una cárcel. Acá hay dos temas. De un lado se tendría que mirar si existe la prescripción en este caso, y también si se cumplió la función resocializadora, puesto que él no estuvo en una cárcel y aún así mejoró sus condiciones, ingresó a una comunidad y formó una familia y estaba trabajando de manera honesta. Incluso varias personas de la comunidad hicieron marchas para que fuera liberado, puesto que él para ellos ya había cumplido su pena. La prescripción claramente supone un tema de impunidad que ha sido cuestionado y también analizado desde muchos puntos de vista, pero también hay que ser conscientes que este tema ha logrado descongestionar un poco el sistema penal actual. Cabe aclarar que dentro de este escenario, tal como lo decía Beccaria, hay unos delitos graves y otros que se consideran más leves. En este momento, los únicos delitos que no prescriben son los de lesa humanidad, obviamente por sus características. Tenemos frente a este tema normas internacionales que nos rigen, como es la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.1. ¿Qué trata allí? Se busca que toda persona tenga unos tiempos que no sean ilimitados, que sean claros. Allí se establece que toda persona tiene derecho a tener garantías en su proceso y en un plazo razonable. ¿A qué se refiere con un plazo razonable? Que no sea indeterminado. Colombia también hace parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su numeral 14.1. Y también se habla del derecho de toda persona a ser procesada sin dilataciones indebidas y en tiempo oportuno. Acá tendríamos que llegar a analizar los casos de personas que, aún sin ser penalizadas o culpadas, se encuentran en las cárceles, ya que hay sucesos que por el tiempo ya no se pueden investigar y que incluso la sanción ya no tendría sentido.
El artículo 83 del Código Penal, digamos que regula en términos generales la prescripción, tal como les acabo de mencionar, pero existen algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso de los delitos como desaparición forzosa, asesinato a un periodista, a un miembro sindical, en este caso serían 30 años. Aclaremos que la prescripción es el tiempo que tiene el Estado para hacer valer su poder punitivo. En Colombia el tiempo máximo de prescripción es de 20 años y el tiempo mínimo no puede ser inferior a 5 años. Otra excepción es cuando nos encontramos frente a delitos como el incesto con menor de 14 años, donde el tiempo de prescripción es de 20 años, pero empieza a contar a partir de que el menor cumpla la mayoría de edad. También cuando los delitos no tienen pena privativa de la libertad, en este caso la prescripción es de 5 años, pero cuando el delito es cometido en el caso de un servidor público, la prescripción se aumenta a la mitad sin superar el término de 20 años. Retomando a Beccaria, él trata el tema de los tiempos que se deben brindar al reo para su defensa. También podemos analizar otro lado de la moneda y es las personas que tienen procesos acá en Colombia, viajan al exterior y no regresan. O un caso concreto, Andrés Felipe Arias, quien estaba en un proceso acá en Colombia y se fue para los Estados Unidos. Entonces, estos tiempos para algunas personas son tiempos para la fuga y para no cumplir sus condenas. Quiero agregar otro párrafo que escribió Beccaria en el capítulo de los procesos y las prescripciones. Mas las leyes deben fijar un cierto espacio de tiempo para la defensa del reo, cuanto a las pruebas de los delitos, y el juez vendría a ser legislador si estuviese a su arbitrio determinar el tiempo necesario para probar un delito. Tenemos acá, las leyes deben ser claras y fijar cuánto tiempo tiene la persona para defenderse y no dejar al arbitrio del juez llenando este vacío. Por ejemplo, en Colombia esta facultad ya no la tienen los jueces, pero si la fiscalía no logra probar un delito, la persona quedaría absuelta. A razón de esa presunción de inocencia, el acusado puede tomar una actitud pasiva, diciendo que la fiscalía finalmente es quien debe demostrar que cometió el delito. ¿No? Acá concluyo el análisis del capítulo de Beccaria. Como ven, es un tema muy amplio que tiene muchas aristas que tendríamos que ya mirar muy a profundidad, pues como cada escenario puntual. Está regulado en nuestro Código Penal, en tratados internacionales, y que Beccaria desde su época, siendo un misionario, incluyó este capítulo tan importante. Autorizo a la institución universitaria Visión de las Américas para el uso de este video con fines académicos.